meet you downstairs in the bar and heard your rolled up sleeves and your score t-shirt. You said, why did you do with her today? And sniffing me out like I was Tanqueray. Cause you're my fellow, my guy, and me a stellar and fly. By the time I'm out the door, you tear me down like Roger Moore. I cheated myself like I knew I would. I told ya I was trouble. You know that I'm no good. Yeah. Obsessed in bed with my ex-girl. She's in a place, but I can't get joy. Thinking of you in the final throes. This is where my puzzle goes. Run out and meet your chicks and better. You say when we marry, cause you're not bitter. There'll be none of her no more. I cry for you on the kitchen floor. I cheated myself like I knew I would. I told ya I was trouble. You know that I'm no good. Yeah. Sweet reunion, Jamaica and Spain. We're like how we were again. I'm in a tub, you're on a sink. Lick your lips as I soak my feet. And then you notice little carpet burns. My stomach drops and my gut churns. You shrug and it's the worst. Who truly stuck the knife and fuss? I cheated myself like I knew I would. I told ya I was trouble. You know that I'm no good. I cheated myself like I knew I would. I told ya that I was trouble. You know that I'm no good. Yeah. No, pero ¿cómo? No. Vamos, anda. Vamos. Ya pues. ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa regalón de chico a grande por las pantallas de Canal Vive y también acá, desde nuestros estudios de la Universidad de las Américas, compartiendo noches extraordinarias con un grande de las comunicaciones. Si yo les digo el nombre, a lo mejor
no los tienen en sus libros, pero si les digo que está con nosotros Dr. File, sí lo conocen. Buenas noches, Dr. File. Oscarito, un ¿Cómo gusto le va? estar contigo. Un gusto. Muchas gracias por venir. Fantástico. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muy bien. Pero, ¿cuál es tu nombre real? Mi nombre real es Cristian Contreras Radovich. Radovich. Y como tú dices, bueno, mucha gente me conoce como Dr. File, así que bueno, da lo mismo como me quieran decir. ¿Y de dónde sale el Dr. File? El Dr. File sale, mira, particularmente del equipo de producción del Mentiras Verdaderas de hace muchos años atrás. Ya. Cuando empezamos ahí a tener, bueno, nuestros encuentros en la red, previo a comenzar, me dijeron, bueno, pero ¿cómo le vamos a poner como un poco a la sección que se distinga? Claro. Y a mí Julito César antes me había puesto el nombre de Dr. Radovich. Ya. Entonces, Dr. Radovich, yo tengo una página web que se llama Doc Files, que son los archivos del doctor. Inventaron el Dr. File. Así que de ahí me bautizaron, particularmente Carlos Lobos, productor de Mentiras Verdaderas, y el equipo que estaba conformado por Jorge Abad, Ignacio García, y ahora me conocen más como Dr. File, así que aquí estamos. ¿Y cómo llega la primera vez que llegas a la red? ¿Te llaman? ¿Tú te acercas? ¿Cómo es el proceso? Mira, es que mi relación con la televisión comenzó hace muchísimo tiempo. Mira, yo soy doctor en filosofía de la ciencia, pero también soy periodista. Ya. Y yo hice mi práctica profesional en cuarto año de la carrera en la red. ¿En la red? Por supuesto, tenía en ese entonces 22 años. Y entré a prensa de la red. Cuando existía prensa. Cuando existía, efectivamente, Sí, cuando existía. Y la red tenía 6 meses de vida. Ya. Ahí me acuerdo que fui al primer canal, pedí hacer la práctica profesional, quedé y de ahí comenzó mi relación. Estuve varios años en la red hasta, bueno, el trágico momento en que cerró prensa por primera vez. Claro. Entonces, eso fue, yo me fui un poco antes y caminé hacia la corresponsalía de la NBC. Fui corresponsal de la NBC. Y claro, después me dediqué al área académica mucho tiempo. Y el año 2011, me acuerdo que yo he investigado grandes enigmas de la historia durante toda mi vida. Y hice una conferencia, un ciclo de conferencias sobre los grandes enigmas de la historia universal. Y uno de esos grandes enigmas eran los mayas. Ya. ¿Te acuerdas? Año 2011. Y el 2012. Con el calendario. Con el calendario maya y todo lo que significó ese gran encuentro con esa cultura antigua. Y claro, y me empezaron a llamar de los canales, por los mayas. Los mayas son mis mejores amigos. Bueno, uno de mis grandes amigos son los mayas. Y ahí comencé de nuevo, pero ya no como periodista de prensa, sino que, bueno, como lo que hacemos ahora, que es un poco divulgar estos grandes misterios, enigmas, impartir en la medida de lo posible sabiduría, conocimiento y todas esas cosas. ¿Y recuerdas por qué cerró prensa en Canal 4? En la red. Me puse así como medio viejo. Los viejitos dicen el 4 o el mira, 5. en aquel entonces fue una tragedia porque prensa en los canales es una especie de corazón de los canales. Yeah. Y me acuerdo que en aquel entonces prensa estaba dirigido por Fernando Paulsen, por el equipo que llevaba. Y habría que preguntarle a Fernando Paulsen por qué cerró prensa, pero fue una muy mala noticia porque durante mucho tiempo, desde que comenzó prensa de la red, se había logrado un equipo que con muy poco hacíamos mucho. Como circo pobre. Como circo pobre levantábamos un buen noticiario y en esta última etapa, en aquella última etapa, porque después se reabrió, se volvió a cerrar,
Se abrió, se volvió a cerrar y ahora no hay prensa. Y ahora no hay prensa, claro. Pero habría que preguntarle a Fernando Paulsen las circunstancias que llevaron a ese trágico momento que significó el cierre de prensa. Bueno, y después cuando sales de la red y empiezas a dar como estas conferencias, como decías tú, con tus amigos los mayas, y de ahí dijiste, esto puede ser como una carrera para poder seguir investigando. Mira, la verdad que yo desde que entré a la universidad comencé a investigar el origen del universo. Ya. Que es un gran enigma también. Los enigmas son las más altas problemáticas del árbol del conocimiento humano. Entonces, claro, yo comencé, a los 18 años a investigar el origen del universo. El origen del universo me llevó a investigar el origen de las grandes civilizaciones y después de más de 20 años, en el año 2011, ya siendo director de investigación de universidad, me di cuenta que había investigado grandes enigmas, pues. Y abrí esta conferencia que la di en el Instituto Cultural de Providencia. Ya. Impartí 8 grandes enigmas y ahí me empezaron a llamar los canales de televisión, pero en realidad esta investigación va como en mi ADN. Es decir, siempre investigando en terreno, leyendo mucho. Yo viví, a veces las personas me preguntan, ¿cómo sabe tanto? Sí, yo digo, primero, no sé muchas cosas, pero también digo, yo viví años en bibliotecas, años y años en bibliotecas. Y cuando te digo viví en bibliotecas es así, o sea, me levantaba muy temprano en la mañana, a las 9:30 estaba en las bibliotecas de acá de Chile, también de Europa, haciendo el doctorado, y me iba de las bibliotecas a las 9:30 de la noche durante años, todos los días de la semana. Entonces, claro, la base está ahí en la lectura. Claro. ¿Y cuál ha sido la civilización, aparte de los mayas, que te llamó más la atención? Y que la estudiaste, pero... Mira... Y quemaste las pestañas. Mira, las civilizaciones representan desde mi punto de vista la máxima expresión de la grandeza del universo. Yeah. Cuando se forma una civilización, cuando tú puedes observar, por ejemplo, lo que es la India antigua, China, Egipto, Mesopotamia, Occidente, los mayas, los toltecas, los olmecas, los incas, es decir, las grandes civilizaciones del mundo constituyen la máxima expresión de la grandeza del universo. Por lo tanto, si tú me dices cuál de todas es la que más me gusta, todas son fascinantes porque representan una cosmovisión universal a partir de los grandes creadores de cultura, que son, bueno, los grandes que... Entonces, de todas aprendes muchísimo. Ahora bien, siempre es bueno rescatar una, que es la gran civilización, la cuna de la humanidad, la primera gran civilización de la historia, que es la India antigua, la cultura del Mohenjo-Daro o Harappa, del valle del río Indo, que dio origen a toda la India y que es la primera gran civilización de la historia, aunque surgen simultáneamente India, Mesopotamia, Egipto, China, también acá. Pero la destaco la India, ¿sabes por qué? Porque primero, el creador cultural de esa civilización fue Krishna. Y Krishna es la primera persona que de alguna forma pronuncia la palabra Dios en la tierra. Deus o Diaus en el sánscrito antiguo. Y lo concibe como una biunidad gobernante del universo, es decir, el hombre y la mujer unidos en un huevo, por decirlo así. Entonces, esa visión donde no hay un Dios Padre ni una diosa madre, sino que los dos unidos, generó una civilización única en la Tierra, donde el hombre y la mujer socialmente estaban en una igualdad gemelar. Entonces eso es muy hermoso porque se forma esta civilización y el hombre y la mujer tenían roles complementarios, pero iguales en ese sentido, se complementaban.
muy distinto a como es Occidente, una sociedad gobernada por un Dios padre, machista, en muchos aspectos, y que ahora está cambiando. Pero la India antigua, fantástica, Oscarito, eso es. Además que los textos más antiguos, el libro más antiguo de la humanidad está en la India, son los Vedas. Hay tanta sabiduría ahí que siempre es bonito recordarla. Pero si me habláis de, ponte tú, de los egipcios, fantástico también. Entonces, y como te digo, pero, toda la civilización. Y tú vas a hacer una pregunta sobre los egipcios. Pero antes te quiero preguntar, esta pasión con la que tú hablas, ¿era de siempre de niño? Porque le quiero recordar a la gente que hace unas semanas atrás estuvimos juntos en Vértigo. Ahí nos conocimos. Y ahí me invitaste. En cuerpo y alma. Y aquí me invitaste. Y te invité ahí, en ese minuto. Entonces, Yerko hizo una parodia de que cuando tú eras niño, como que veías todo como con la ciencia y cómo comenzó todo. ¿Así eras cuando niño? ¿O la pasión empieza desde un poco más grande? Mira, si yo recuerdo cuando era muy niño, siempre quizá tuve una mirada un poco más profunda de las cosas, desde pequeño. Pero durante toda mi época, hasta entrar a la universidad sobre todo, yo fui muy deportista, hacía mucho deporte. Hacía atletismo, hacía fútbol, tenis, artes marciales. Entonces, hasta la universidad fui muy deportista, pero siempre con una mirada profunda. Y cuando entré a la universidad, siempre digo que quizá esa fuerza deportiva la canalicé hacia los estudios, hacia la investigación. Entonces, cuando a mí me preguntan eso, bueno, yo soy filósofo, fundamentalmente eso. Entonces, uno tiene una mirada un poquito más profunda desde siempre, en el fondo. Así que está en el ADN, como uno dice. Está el ADN, en el ADN. Así que así fue, pues, así fue. Y bueno, y Yerko te tiró varias cosas. Bueno, a mí también. A todos no. A todos repartió, pero ¿te gusta el humor de Yerko? Porque ha estado cuestionado por políticos, como que a veces le carga la mano a algunos. Mira, la verdad, a mí me gusta el humor de Yerko y no me molesta. Mira, y tú sabes, para todos los invitados a Vértigo, uno sabe a lo que va. Es decir, a Yerko uno lo puede agarrar para el tandeo todo el rato. La pregunta del pueblo siempre es, ¿te tiran un palo? A mí me tiraron varios palos. Pero a mí no me molesta el humor de Yerko. Por el contrario, me gusta porque es un crítico social. Entonces, claro, pues, tiene tantas denuncias ahí al Consejo de Televisión, pero la verdad que no hay que ser tan grave. Yo creo que en nuestro país se necesitan personas más críticas. Y Yerko, dentro de su perspectiva, dentro de su personaje, te dice verdades que pocas personas dicen. Yo lo dije, me acuerdo que dije, porque me hablaron de Salfate dentro también de su visión, dentro de su visión de publicista y gran comunicador, también dice cosas que muchas veces los otros medios no dicen. Entonces, a mí no me molesta para nada lo que hace Yerko. Y así es la historia, no me molesta. Yo sé que de repente ha herido ciertas susceptibilidades, últimamente, bueno, en ciertas mujeres, pero bueno. Por ejemplo, sacaste recién a relucir a Salfate. ¿Crees que perdió el piso por ese problema que tuvo en algún momento? El problema con las drogas. Con las drogas. Mira, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿ya? Yo creo que, mira, nadie puede venir a juzgar a una persona así con tanta moralidad y decir esto y aquí. Todos cometemos errores en la vida y todos aprendemos de los errores. Nadie aquí es un santo de devoción de nadie, entonces lo que sí, bueno, la gente lo ha castigado por eso, también lo ha castigado porque de repente ha anunciado ciertas cosas que no han ocurrido.
pero hay que entenderlo, yo creo que dentro Claro. de los contextos. Por ejemplo, de repente lo han criticado porque anuncia acontecimientos telúricos que no ocurren. Claro. Pero yo digo, mira, lo que hace quizá es muy bueno para estar con más conciencia de las cosas que ocurren, porque por último, Está estamos atento. más alerta ahora. Exacto. ¿Te das cuenta? No hay que ser tan grave. Lo que sí se necesita, y estoy convencido de ello, son personas intelectuales con más crítica social. Aquí hay muchos problemas que se ponen debajo de la alfombra, corrupciones políticas por todos lados. ¿Qué decir la corrupción moral que estamos presenciando en estos días? Entonces, la persona que puede llevar al público a los límites de sus pensamientos, hacerlos reflexionar, aunque duela, yo pienso que está bien para nosotros. Sí, porque Glamorama te puso como el nuevo gurú. ¿Qué piensas de eso? Bueno, son Porque el titulares. Salfate igual habla y tiene un buen discurso, pero claro, tú tienes un abanico un poco más amplio de todo. Claro, es que, mira, una vez estaba con Ya. una anécdota. Ya. Estaba esperando, estábamos en Camarines esperando una invitación que nos hicieron a Primer Plano en Chilevisión. Ya. Entonces yo estaba esperando ahí y llegó el negro Piñera. Ah, Y fíjate tú, entonces se acerca Cristian, Doctor Fall, me dice, y se acerca, tú sabes cómo es el negro, has estado Claro, con el negro. exacto. Entonces me dice el negro, ¿cómo sabes tanto? Y yo le digo, es que negro, mientras tú estás, bueno, en las discotecas en las noches, yo estaba en las bibliotecas, po. Entonces, de alguna forma nos matamos de la risa ahí. Bueno, yo no Claro. conozco mayormente al negro personalmente, pero fue ese encuentro. Entonces, quizás la diferencia es que yo he pasado mucho tiempo leyendo textos de distintas culturas. Entonces, ahí está la diferencia. Son distintas formas de enfrentar el acercamiento a estos temas. Entonces, esa es la diferencia, no hay mayor diferencia. Eso es. Así que, así es. ¿y nunca te llamó la atención el ser actor como tu hermana? No, No. nunca, ¿Por qué? nunca. Porque no, los actores son. Mira, yo me saco el sombrero con los actores. Pienso que es fantástica digamos, la profesión de actor y tan difícil en este país. Este país es un país que le falta mucho desarrollo en todo orden de cosas. Cuando tú ves, por ejemplo, cómo los actores viven, lo que les cuesta hacer sus obras de teatro. Claro. Pero no solamente en ello, piensa en los pintores chilenos, en los poetas chilenos, piensa en los deportistas chilenos. Entonces, tenemos una sociedad en vías de desarrollo, bastante subdesarrollada, que en los últimos años ha generado mucha riqueza en grupos de la sociedad. Bueno, esa riqueza que está en el país tiene que significar el desarrollo de todos los ámbitos culturales, sociales, que todavía no hay. Mira, hay otro ejemplo, yo siempre recuerdo, yo soy muy deportista. Ya. Y yo veo las canchas de tenis vacías. Sí. Hay muchas. Muchas y vacías, claro. Y cuando quería entrenar, valen 10.000 pesos la hora. ¿Qué niño va a poder pagar eso? Entonces, Claro. hay que ser más justo, hay que pensar más que, sobre todo los poderosos de nuestro país, pensar en que la sociedad es la extensión de la propia familia. Tú vas a Argentina, las canchas de tenis llenas. ¿Por qué? Porque los precios son baratísimos allá. Entonces generáis más deporte, los chicos pueden desarrollarse, tienen buenos tenistas. Aquí todo es como uno se las tiene que pelar solo en este individualismo. Creo que eso tiene que ir cambiando también. Hablando de deporte, de política, ¿no has tenido la interés de entrar a la política? Bueno, para las próximas elecciones voy de candidato presidencial, pues. Me parece. Ojalá que te rajes con un cartera.
¿Qué ministerio te gustaría, ¿Sabes Oscarito? qué? Yo sería de la idea de inventar una cartera de discapacidad. Ya. Creo que le hace falta. La vamos a tener en carpeta entonces Muchas porque gracias. yo desde mi punto de vista, ya que tocaste el tema político, mira, mi posición es muy clara. Yo no soy de derecha y no soy de izquierda. Ya. Tengo amigos en la derecha y tengo amigos en la izquierda, pero yo soy de el centro, del camino del medio. Ya. Y como no existe el camino del medio y no existe el centro, Claro. yo lo he definido con mi puño y letra. Yo tengo unos artículos donde he definido en qué consiste el centro político, quién es el padre del centro político, que es Confucio, cuáles son los principios, en qué consiste, por qué. Y esto es bien para la reflexión de los políticos que estarán viendo alguno por ahí. Yo he llegado a la conclusión después de los estudios y las investigaciones que evidentemente ya está claro que el sistema que se divide entre derechas e izquierdas ha generado un círculo vicioso, una corrupción que está llevando a muchos países de la Tierra a un descontrol, a un sinsentido. Entonces pienso yo que para que el sistema social político evolucione, se necesita un tercer frente, una tercera postura, que es la postura de centro, que no está definida. Y entre esos 3 tercios, por decirlo así, la sociedad puede evolucionar de una forma más justa. Pero ya en los últimos años nos damos cuenta que uno y otro son bastante nocivos muchas veces. ¿Y la nueva política te gusta? ¿La que se está dando? No, la nueva no. Con los jóvenes O sea, los jóvenes... del Frente Amplio, por ejemplo. Mira, el Frente Amplio, ya que hablaste del Frente Amplio, yo recuerdo que yo dije esto del centro político y después se formó el Frente Amplio. El Frente Amplio tuvo un discurso inicial de centro político alejado de la derecha y la izquierda. Entonces eso fue muy atrayente para muchas personas. El gran problema es que no tienen doctrina de centro. No la desconocen porque la doctrina de centro la escribí yo, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, toman este discurso de centro, pero no tienen doctrina y se han terminado por inclinar a ser, sobre todo las cúpulas, un grupo de izquierda. Entonces, se vuelve a lo mismo, son como díscolos de izquierda con un discurso de centro que no tiene principio. Entonces creo que para mí, siendo que fue muy atrayente en un inicio este Frente Amplio, al no tener sus principios de centro claro, se diluyen en un grupo más de izquierda. Y por eso digo, yo pienso que para que evolucione la sociedad se necesita un grupo que equilibre esta derecha e izquierda, que cómo se ha comportado el último tiempo. Entonces, bueno, es parte de la historia, pero siempre pensando en una construcción social positiva. Entonces, eso es lo que pienso. Bueno, volviendo al Ya, volvamos mejor. volvamos. Pero en todo caso, Claro. va a quedar escrito que vamos a considerarlo seriamente Bien, una cartera de discapacidad. Bien me parece. O Sí, de- porque hasta ahora nadie me ha tomado en cuenta. Vamos a hacer Pero campaña vamos a hacer entonces. Oye, la gente te reconoce ya en la calle, te tiene cariño, afecto, te cree que es lo más importante de todo. Y bueno, y de todo lo que has estudiado, ¿qué es lo que más te ha impactado? Uy, pero Oscarito, las preguntas. Mira, eran preguntas fáciles. Po. Nunca hay una así como... Mira, fácil. pero más difícil es que me hagáis contar un chiste. Ah, ya. Ahí sí Pero- que no. Ahí no soy yo tan digo- malo para los chistes. Pero me contaste uno ese día No, y igual pero re fue malo. simpático. No, pero Sí. malo. Sí. Yo no tengo gracia para los chistes, lamentablemente, pero de la investigación es que
como te podría decir a ti cuál es el chiste que más te gusta. Claro, pero hagamos un ranking del doctor. ¿Cuáles serán las 3 que más te han impactado? De la 3 a la 1. Mira, el origen del universo. ¿Ya? Ese es muy importante, el origen del universo como investigación es fundamental hoy día, porque el origen del universo me llevó a descubrir lo que yo pienso que es la corriente de pensamiento y cultural más importante para el futuro. Hoy día nosotros estamos viviendo un gran encuentro, Carito, entre todo lo que es la física de Occidente y la metafísica del Oriente. Entonces, ese encuentro de mundo entre el Oriente y Occidente es fantástico. Entonces, yo pienso que ese encuentro, a partir del origen del universo, va a trazar una corriente cultural muy importante, en el sentido de que, por ejemplo, el materialismo de Occidente disecó el espíritu de Occidente. Aquí en Occidente se brilla por los adelantos tecnológicos, por la materia, por lo económico, pero la moral, la religión están muy destruidas. Entonces, Occidente está buscando en el Oriente el ingrediente espiritual que le falta. Y ese es un muy hermoso encuentro. Y en el Oriente, que han desarrollado mucho el espíritu, están buscando el desarrollo material de Occidente. Entonces se está dando un fenómeno muy, muy hermoso sobre eso. Eso es una investigación. Ya. La número 2 puede llegar a ser el descubrimiento también de las grandes profecías que hablan de que Sudamérica tiene un gran rol para el presente y para el futuro de la humanidad. Son profecías que yo encontré en el Oriente. ¿Cómo en el futuro de la humanidad? Mira, hoy día si uno lo mira globalmente, estamos en un mundo, en el hemisferio norte, en una tercera guerra mundial. Real pero solapada. Epicentro, evidentemente, todo lo que es Siria y el Medio Oriente. Entonces hay mucho conflicto allá. Dentro de este conflicto y sin sentido que se está viviendo, destrucción del medio ambiente, nosotros estamos viviendo una situación dramática a nivel medioambiental. Nosotros, según las profecías, somos la esperanza para el futuro. Es decir, te lo digo en palabras bastante sencillas. Por favor. Están esperando que Sudamérica levante la voz y traiga orden al mundo. Entonces, yo creo que tenemos una gran responsabilidad como país, una gran responsabilidad como continente para equilibrar la guerra con la paz, equilibrar la injusticia con la justicia, equilibrar la mentira sistemática que hay en el hemisferio norte con la verdad. Creo que ese es uno de los grandes descubrimientos también que me ha tocado hacer. Darnos cuenta que tenemos una inmensa responsabilidad como generación, Oscarito, de transformar a nuestro país en el corazón de una nueva cultura en Sudamérica. Nosotros estamos llamados y tenemos que, ojo, nosotros somos un país que está en búsqueda de una identidad al igual que el resto de Sudamérica. Entonces va a llegar un punto, según estas profecías, donde se va a elaborar y se va a crear una cultura nueva en nuestro continente y a partir especialmente de nuestro país. Que, por ejemplo, que integre no solamente este encuentro de mundos de Oriente y Occidente, sino que integre a la gran sabiduría de nuestros pueblos originarios, que ha sido, menospreciada durante 500 años. Entonces, eso es otro gran descubrimiento, el descubrimiento que tenemos como generación, todos nosotros, una tremenda responsabilidad para el futuro. Así que eso es una... Oye, hay tantas cosas, no vamos a terminar nunca. Pero yo quiero saber algo. Ya. ¿Será casualidad, por ejemplo, que los faraones hayan colocado estas pirámides justo en las tres estrellas? ¿O será que los faraones recibieron ayuda
de extraterrestres. Vaya. Ah, mira. Bueno, es que esas son otra investigación fundamental. Mira, lo que uno llama extraterrestre y que también se le llama hoy día popularmente los alienígenas ancestrales, los alienígenas ancestrales, es decir, los extraterrestres de la antigüedad, es otro nombre para los llamados dioses de la antigüedad. Y si tú te vas a los jeroglíficos antiguos, está escrito ahí con claridad que hubo dioses que bajaron del cielo en barcos volantes. Tú puedes pensar que que fue una imaginación, qué sé yo, pero si tú te vas a Sumeria, por ejemplo, a Mesopotamia, también ahí está la presencia de dioses, se les llamaba dioses, que venían del cielo y que crearon a la humanidad. Bueno, estos dioses de carne y hueso, es decir, los dioses de la antigüedad no es como este Dios ahora del cristianismo, que es como una cosa lejana, pero muy espiritual, sino que los dioses de la antigüedad eran de carne y hueso. Y eso es muy importante respecto de las pirámides, porque cuando tú hablas, mira, las características de estos alienígenas ancestrales, extraterrestres de la antigüedad o dioses de la antigüedad, son las siguientes. Primero, eran parecidos a nosotros. ¿Ya? A imagen y semejanza. Tenían mucha más fuerza física que nosotros. Gozaban del don de la inmortalidad. Es decir, eran inmortales para los humanos. Nosotros no somos más que viento. Claro. Pero para los humanos, estos dioses eran inmortales. Y se cuenta en las tablillas y en textos antiguos que de su cuerpo irradiaban un nimbo de luz. Y ese nimbo de luz atemorizaba a los humanos. Y ese temor que tenían los humanos a estos dioses de la antigüedad generó quizá la primera inspiración de las religiones, el temor a los dioses. Entonces, claro, es posible, según muchas investigaciones, que las pirámides hayan sido construidas con la ayuda de la ciencia de estos dioses de la antigüedad. Entonces, claro, pues, porque cuando tú te das cuenta de lo que es la Gran Pirámide de Egipto, las proporciones, mira, está construida con proporciones divinas, con el número áureo, que es 1,6 y período. Está construido con toda la proporción también de los números de la naturaleza de Fibonacci. Es decir, una sabiduría tan grande que uno no puede descartar que quizá los dioses de la antigüedad hayan ayudado al pueblo egipcio a construirla. Así que es así, es así. Por lo tanto, ahora, la diferencia es que los dioses no eran dioses como etéreos o lejanos, sino que eran dioses de carne y hueso. Así que, y esos son los supuestos extraterrestres que ahora uno está tratando de encontrar. Nos queda el tema número 1, pero a la vuelta comerciales, ¿te parece? Vamos entonces. Pues. Ya, vamos y volvemos aquí de Chico a Grande por las pantallas de Canal Vive. Ya volvemos.